Los trámites de Lucifer. La fila era larga, como su nombre, pero esta vez no le importó. Había esperado media vida, no por burocracia, sino por cobardía. Al fin había decidido dejar atrás esa condena escrita con tinta negra en su partida de nacimiento. «Buenos días. Vengo a cambiarme el nombre», dijo con tono de quien va a exorcizarse. La funcionaria, sin apartar los ojos del monitor, respondió con una rutina monocorde. Nombre actual y motivo del cambio. Ángel caído, Luciferino, dijo, con pausa dramática, y agregó, la razón. Imagínela usted misma. La mujer que ya había visto en esa ventanilla a personas que querían llamarse Dragon Ball o Elvis Presley, no levantó ni una ceja. Tecleó con profesionalismo y frialdad. Pero la historia era más jugosa que el formulario estándar. 30 años atrás, durante una noche de luna nueva, en el sótano de una mansión. En un ritual de misa negra, una pareja que no podía tener hijos, el de apellido Ángel, ella, Caído, se encontraron entre velas negras, albornoces púrpuras y libros réprobos. Se amaron sobre una mesa de oro, bajo miradas libidinosas, humo de incienso y alucinógenos. En medio del rito satánico prometieron que si lograban la fertilización, si era niña se llamaría Lucy, como la madre del muchacho, y si fuese varón, Seferino, como el padre de ella. Contra todo pronóstico, 6 meses después nació una criatura hermafrodita. Lucharon contra el sistema para registrarlo. Combinaba oscuridad, linaje y sonoridad. Ganaron. El sistema, en general, no opone mucha resistencia a los imbéciles. Pero la euforia no sobrevivió a la neblina lisérgica de sus progenitores. Cuando el niño cumplió 6 años, quedó huérfano. Sus padres confundieron las señales de la carretera una noche luctuosa. Desde entonces, fue rebotando de orfanato en orfanato, como si su nombre llevara una enfermedad incurable. Nadie quería adoptar a una criatura cuyo nombre parecía una amenaza. ¿Quién adoptaría al anticristo? Años antes de que naciera el niño mal nombrado, hay quienes dicen que el origen fue más turbio y menos racional de lo que sus padres relataron. La historia se murmura en voz baja, como se murmuran las maldiciones mal pronunciadas. Una noche de junio, cuando la ciudad era apenas un susurro de polvo y supersticiones, ocurrió un hecho que nadie sabe si fue real o simplemente se dejó contar tantas veces que acabó siendo cierto. En el monasterio de los huérfanos descalzos, alguien golpeó el portón. Los monjes, prudentes y encerrados por costumbre, sabían que la zona estaba infestada de bandoleros, desertores del ejército y mujeres de vida difícil, y la orden era no abrir. Pero el prior, un hombre que creía más en el perdón que en la prudencia, bajó con su farol, deslizó el cerrojo y apenas abrió la puerta, le clavaron una hoja de hierro en el pecho. Aquel episodio quedó grabado en los muros del convento y en las oraciones que vinieron después. Los monjes, armados con lo que tenían a mano, es decir, fe, piedras, palos y alguna pierna de cordero seca, repelieron la invasión. 2 de los agresores lograron huir. Dicen que entre los frailes había uno joven, casi novicio, al que aquella noche se le apareció un objeto desconocido para esa época y lugar, un bisturí. Nadie sabe cómo ni de dónde. Subió al techo, desapareció entre los tejados y al amanecer, 6 hombres yacían desangrados cerca de una cueva. Entre ellos, el jefe de la banda y 3 de sus mujeres. Desde entonces no hubo más asaltos en la región. Sobre esas tierras, años después, se fundó un pueblo. Y fue en ese mismo lugar, tiempo después, donde una mujer encinta, una monja caída en desgracia, parió entre rezos y sangre. No hubo médico, pero alguien trajo un bisturí, uno oxidado, envuelto en paño. Con él cortaron el cordón. Ese mismo día, según los que hablan bajito, 3 hombres murieron degollados en un callejón. Y en ese callejón más tarde se construyó el hospital, el Santo Sepulcro. El niño, dicen, nació sin género y sin llanto. Le dieron un nombre que era promesa, castigo y herencia. Ahora lo tenía claro, si no podía cambiar su pasado, al menos cambiaría su encabezado. ¿Tiene algún nombre en mente?, preguntó la funcionaria, con un tono neutro, pero ya claramente interesada. Sí, señora. Después de todo lo vivido, he decidido llamarme Leo, Uriel, Ciro, Iván, Fernando, Elías, Rafael. La funcionaria frunció el ceño. ¿Eso es un nombre o una penitencia? Un acróstico, para mí corregido, oleado y sacramentado, respondió él con orgullo. Empieza con L, termina con R. Lo importante es que ya no suena a pacto con el demonio. Un clic seco en el teclado selló su decisión, y una tímida sonrisa se asomó al otro lado del vidrio. Luciferino, con un nuevo nombre en trámite, salió con paso liviano. Por primera vez en años, sintió que el infierno al fin lo soltaba. O al menos ya no lo tuteaba.